comparto una experiencia, yo soy profesor en la Universidad del País Vasco. En los 2 últimos años estoy impartiendo docencia en una asignatura que se llama Temas de actualidad de la protección social a un alumnado que son personas de más de 55 años. Aula de experiencia, además un grupo de en torno a 20 personas. Y en esta temática, el tema de la renta básica, evidentemente, es fundamental. Gente absolutamente plural y que yo creo que refleja bastante bien la sociedad vasca actual, de personas que tenemos más de 55 años, pues apenas habían oído hablar de la renta básica, como aquí decimos, y no es que me pusiera en plan militante a convencerles, sino es que ellas y ellos se han convencido absolutamente. Y a la hora de plantear un poco la estrategia, y coincide con lo de la renta máxima, el elemento central es, así lo hemos debatido, identificar y creernos que realmente estamos en una sociedad donde la riqueza es en tal medida que realmente cubre las necesidades claras que tenemos aquí y ahora, incluso a nivel mundial. Esto choca con elementos que estamos viviendo actualmente, que si en el próximo presupuesto del Estado, el pacto que han hecho, va a llegar a un salario mínimo interprofesional de 900 euros, y esto dicen que es imposible. El tema de las pensiones, que ahí en el País Vasco es donde hay quizá una mayor organización de pensionistas que todos los lunes salen a la calle y que reivindican un mínimo bastante superior al que actualmente tenemos. Y siempre se dice el Pacto de Toledo, el tema de la sostenibilidad, en definitiva no hay riqueza. Bueno, yo creo que este es un elemento central y tú creo que has apuntado, Leire, el informe último de enero de 2018 de Oxfam Intermón, en el que habla precisamente la riqueza para el reparto de la riqueza para los que la trabajan, y esas cifras que dicen y que vienen sistemáticamente anunciadas pues, desde hace muchísimo tiempo. Yo hace no mucho tuve la oportunidad de tener un encuentro con una persona que en Confebask desde hace muchísimos años es uno de los cerebros. Confebask es la patronal vasca, y entre muchos otros temas, en la comida que ambos compartimos, me reconocía algo que has dicho tú, Daniel, en el sentido de que efectivamente la imagen, como si en un océano hubiese una ola gigante de dinero en busca simplemente de especulación. Es decir, que efectivamente esta es la imagen real que tenemos, pero esa imagen, coincidiendo con lo que decías de los medios de comunicación, está alejada de la sensibilidad social. Realmente la gente se cree que pensar en 900 euros de salario mínimo interprofesional pues no es posible, que es todavía menos posible pensar en unas pensiones para todas y todos que realmente sean dignas, porque no hay dinero, y realmente el elemento de riqueza, identificarlo, me parece claro. Y en esa línea de estrategia, pues opino que realmente, y estamos ahora trabajando a raíz de una experiencia que, algo también que comentabas del tercer sector, que tuve la oportunidad de coordinar este año un proyecto de un consorcio para un proyecto de Horizon 2020 europeo que se titulaba Tu Ser, en inglés, Compartir, y donde buscábamos de alguna manera que las nuevas tecnologías llevadas a una política europea que derivase en que esa riqueza existente se concretase en una política homogénea que garantizase derechos de protección social y se identificaba la renta básica como un elemento central, un reparto del empleo e igualmente una educación inclusiva. Entonces, más allá de que no ha salido el proyecto, a pesar de que fue, parece que bien valorado, el elemento importante es que en torno a él coincidimos 21 entidades europeas y un montón de entidades que además lo apoyaron, entre ellas, quiero agradecer a Sara que está aquí, Barcelona Activa, y en donde estaban representantes desde la Confederación Europea de Sindicatos hasta la Red Europea de Economía Solidaria, la Red Europea contra la Pobreza, la Red Europea de Educación de Adultos, el lobby feminista a nivel europeo, es decir, toda una serie de entidades que muchas veces no estamos de la mano, y aquí efectivamente entre los elementos que se trabajaban, uno de ellos, como digo, era la renta básica, pero por encima de la concreción que significaba como un instrumento, era dar la vuelta
a decir, en este momento se puede hacer esto. Y bueno, os decía que a raíz de esto, ahora mismo estamos trabajando en la Universidad del País Vasco un proyecto que todavía no le hemos puesto nombre, pero que podría ser algo así como un observatorio del o para el reparto, donde de alguna manera se identifiquen estos mismos elementos. Es decir, que realmente hoy la riqueza está, el problema que hay que identificar es dónde está realmente esa riqueza, y yo creo que también en el debate entraría en clave de esa libertad y realmente todo lo que implica de riesgo para la democracia, que se ha hablado antes también por parte de David y demás, el que estos sean unas élites súper pequeñas, aunque cada vez sean más, las que nos controlan. Lo mismo que en el ámbito capitalista, es clarísimo que el ámbito del monopolio pues es algo negativo, sin embargo en el ámbito del poder es lo que tenemos, y por tanto lo más contrario a una democracia. De ahí que a mí me parece que la propuesta que planteas, Daniel, me parece estratégicamente absolutamente clara y que de alguna manera parte de un elemento previo, que es que realmente lleguemos a la sociedad, y yo creo que la forma de llegar es una red colaborativa donde las universidades tenemos también que exigir y dar información sobre estas realidades, pero hay que llegar en red. Yo creo que los medios de comunicación, por supuesto, y yo creo también muchísimo en todas estas entidades del ámbito sindical, en todos los ámbitos sociales, y creo que hay posibilidades en ese sentido. Bueno, pues no sé si en 5 años, pero realmente yo creo que hay que cambiar realmente y estamos en ello. Y a su manera la va a controlar, a manejar el concepto y a financiar de manera, como había dicho Sonia, te vuelvan a poner de rodillas, aún con renta básica, porque te lo han canjeado por servicios, derechos ya conquistados, como sanidad y educación. Eso es un dilema que sabemos. Me he quedado un poco ha sonado como pesimista, como si dieras por hecho que va a ser así, lo van a conseguir. ¿Cuál sería la alternativa? O sea, ¿qué se está haciendo bien desde la base? Los lobbies, que no tenemos ni dinero ni poder, seríamos lobby buenos. ¿Qué se está haciendo que sirva de ejemplo? ¿Cuál sería el plan, ¿no?, para que eso no sea así? Y más o menos en la misma línea, que me ha gustado mucho la intervención de Pérez. Hace poco pasó en El País que expulsaron a un periodista por haber dicho en Estados Unidos, no sé si fue al New York Times, que los medios eran deficitarios y que los periódicos existían porque los bancos no querían que cayesen, porque les interesaba que el jubilado se tomara el café leyendo la mentira que había publicado el BBV, ¿no?, el Santander. Entonces, sí, más o menos en la misma línea, ¿no? Suena también un poco pesimista. ¿Qué alternativa ante los medios de desinformación, de los desinformativos televisivos, qué se está haciendo bien o qué se podría hacer mejor? Si desde los grupos de esto que llamamos del cambio, desde el activismo, inscribirnos al salto diario, ¿no?, algo así. Y bueno, pretendo que mi pregunta fuera concisa y no se convirtiera o se creyera intervención. Gracias. Sí, ya por alusión. A ver, no sé si conocen una publicación que The Economist hace cada año, que se llama The World In, entonces el mundo in, bueno, entonces hace un análisis de lo que su unidad de inteligencia de alguna forma pues dice o programa para lo que viene, ¿no? O sea, evidentemente de una forma muy filtrada, claro, porque esto es papel a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues en el número de este año del Mundo en 2018 había un artículo bastante largo que hablaba sobre la robotización. Entonces, el artículo, bueno, pues estaba más o menos bien y tal, pero lo realmente interesante de aquel artículo, no sé si lo han visto, que es un cuadro, un gráfico mejor dicho, en el cual había una serie de procesiones a la izquierda y en forma de barra, los años en los que, o el año en el que esa profesión estaría totalmente robotizada, o sea, la realizaría totalmente un robot. Bueno, pues hablaban de cirugía, hablaban una serie de profesiones, hablaban, por ejemplo, incluso de actividades, ¿no? Montar una figura de Lego, por ejemplo, ¿no? Una figura de Lego, si no recuerdo mal, en el año 2055, cualquier figura de Lego la montará un robot, o sea, cualquiera. Pero bueno, entonces, lo más interesante, y por eso lo decía, era la última barra. La última barra hace referencia a cuándo, en qué año, cualquier actividad humana, tarea, etcétera, etcétera,
podrá estar robotizada. Es decir, por extensión, ¿cuándo estarán robotizadas o cuándo podrán ser robotizadas todas las tareas? El año era el 2165. A ver, en el fondo da igual que sea el 2170 que el 2150, eso da lo mismo. O sea, lo importante es que hay alguien que evidentemente maneja poder, que de alguna forma ha llegado a la conclusión de que usando el capital que sea necesario es posible llegar a alcanzar una situación en la cual todas las tareas para las cuales hacen falta humanos ya no se precisen. 2165. Bien. Punto y aparte. Yo antes en mi intervención he hecho referencia a que ese alto directivo de aquella empresa que he hecho referencia, que daba por hecho la renta básica, que por descontado que llegaría, él le daba la idea, el concepto de renta de protección. Claro, pero igual es que yo no lo he expresado bien. Era el concepto de renta de protección desde el punto de vista de renta de pacificación. Es decir, una renta para comprar la paz. Esa renta para comprar la paz, evidentemente, tiene que ser suficiente. Tiene que ser suficiente, porque si no, habrá protestas. Yo creo que no es un problema de mi opinión personal, o sea, que no es un problema de dinero. Dinero hay, o sea, porque en el fondo el dinero son bits de ordenador. No sé si han leído y viene en el periódico que Suecia se está planteando crear la e-corona, o sea, la corona virtual. O sea, pero el Bitcoin, pues no hará la e-corona. Entonces, no es un problema de dinero. Yo pienso que desde un punto de vista de las grandes corporaciones tienen clarísimo que la renta básica tiene que venir. Claro, desde el punto de vista de la ciudadanía, de las ciudadanas y de los ciudadanos, claro, está en nuestro modo, está en nuestra visión, en nuestro punto de vista, aceptar esa posición o no. Entonces, si se acepta, pues ya está, no pasa nada. Entonces, mi pregunta, que estoy seguro que nadie de los que estamos aquí tenemos la respuesta, es si la ciudadanía, no digo un grupo de 150 personas, la ciudadanía está dispuesta a oponerse a eso. O sea, si la ciudadanía está dispuesta a oponerse a eso, perfecto, o sea, es decir, a ver qué pasa. Pero es que yo creo, mi opinión personal, es que hemos llegado a un punto en que las revoluciones ya no están de moda. Entonces, como las revoluciones ya no están de moda, que la ciudadanía se oponga a esta concepción que créanme, el alto nivel, los altos niveles tienen clarísimo que la renta básica, lo tienen clarísimo. No sé si sea el modelo de Silicon Valley, pero yo creo que sea incluso superior. Pero claro, no será un modelo en el cual la referencia que te hacías, Daniel, de la libertad muy limitada. Entonces, el resumen de todo esto, ¿la ciudadanía está dispuesta a ponerse eso? A la gente. Este sí que me encanta, estoy súper a gusto con vosotros, pero es ahí donde tenemos el trabajo. Y hacer producciones inteligibles me parece genial. Versiones para primaria de los materiales de Arcarols. Pero aparte de eso, tengo solo un par de preguntas para Tere y para Daniel Raventós. Yo, de esa visión del ciudadano de a pie que pone la tele, una vez cometí la ingenuidad de decir a mi familia que se pusiera ante la tele a ver un programa que en la sexta iban a hablar de la renta básica. Entonces lo que ocurrió fue que unos señores muy famosos se pusieron a insultarse entre ellos y a hablar de cosas que no tenían absolutamente nada sobre la renta básica. Nadie definió qué era eso de la renta básica. Y al final sale un personaje que he visto varias veces, que es el que yo llamo el tonto de la tiza. Salió el señor que supuestamente era economista, se puso delante de una pizarra, apuntó una cifra y dijo: esta es la deuda que tiene España. Primero, los ciudadanos de la base dicen: ¿deuda de qué? Interpretan que hemos pedido dinero prestado, porque ellos no saben que ahora se genera dinero no en base a los bienes que se crean en un país,
sino que hay un truco del truco, que ponen unas cifras en una hojita de Excel cada vez que se crea un bien común y a eso le llaman deuda. La gente de a pie que piensa como el pedido dinero prestado y ya está. Entonces salió el tonto la tiza, puso esa cifra y mi familia se quedó con la cara muy triste diciendo, vale, no se puede. Se fueron a la cama pensando, Maite, tú estás loca, ¿no has visto que ese señor calvo que ha salido ahí sonriente ha dicho que no se puede porque debemos dinero? Vale, tú sigues haciendo tus cosas, tómate algo, Maite, mañana te va a la charla esa que va a dar la asociación de vecinos, pero el señor de la tiza, en la tele, que en la tele siempre dicen la verdad, ha dicho que no se puede. Y quería preguntarle a Dani Ravedos si alguna vez en algún sitio como La Sexta le han invitado a hablar en lugar de al tonto de la tiza. Hay ejemplos positivos, por ejemplo en el tema del ITF, aunque sea un débil reflejo de lo que podría ser, no es algo que desde los medios se haya defendido y sin embargo pues está ahí en un programa. O sea, quiere decir que a lo mejor, quizá por lo que apuntaban de la incidencia de otros medios, pero a lo mejor esa bajada de beneficios de los medios va acompañada de una bajada también en la influencia en la gente, ¿no? Y bueno, y luego quería preguntar a Daniel, que me ha encantado esto de la renta máxima, este apunte. Me ha acordado de aquel modelo, creo que fue en Suiza o algo así, del 1-10, ¿no? Que se intentó introducir como reglamento en, no sé si en empresas o y bueno, me quería preguntar si nos podías comentar algo de cómo va ese tema del 1-10, ¿no? Hablando de salarios. Me queda una palabra pedida y luego ya hacemos la respuesta. Bueno, yo voy a seguir insistiendo en mi causa, que es, va un poco en lo que dice Maite, cómo conseguir a la población, porque, a ver, se ha dicho una cosa que no se ha vuelto a, que es el tema de la incondicionalidad y la famosa dualidad de desincentivar y activar. Activar, que está en el mantra europeo, la activación cómo y por qué, sobre todo en la cultura de nuestro país, que es que tenemos un bagaje que todavía está muy presente y que está influyendo en las capas medias y en las personas a las que estaría más destinado. Y en ese sentido me parece importante buscar, me parece genial lo que has dicho, Maite, de mensajes cortos. Yo cuando me muevo en grupos es ahí, pero hay un rechazo muy fuerte porque puede mucho más el discurso neoliberal. Ahora ha cambiado el gobierno, a ver si cambia un poquito, pero eso es lo que llega, el que no se puede, además la criminalización tal. Cuando tienen, hablabais en no sé qué momento de los datos. A mí me cabrea mucho y respeto muchísimo a las ONGs, pero me cabrea mucho que siempre los datos y la información venga de ahí, cuando el gobierno, vamos, quiero decir, las administraciones tienen una potencia de datos y de información totalmente opaca, pero que está y que solo la utilizan cuando quieren. Salió, y yo espero que quede capado con el nuevo gobierno, la tarjeta social. La tarjeta social es el elemento más criminalizador que se puede, y no ha habido ninguna respuesta así masiva, y en el fondo era etiquetar ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que tener muy claro la lucha. Y hay una pregunta, y me callo, que sí que a mí me preguntan mucho y que ha salido ayer, yo creo que hoy no, que es el tema de una renta básica con una cuantía para todo el territorio. Aparte de que lo que has dicho tú de la inmigración es de otro punto, es que esto daría para 2 semanas. Pero, bueno, que no sé, porque yo ahí sí que no soy capaz de cómo dar respuesta, sobre todo hablando con ciudadanos de a pie, porque es verdad que el movimiento académico o investigador o más sensible es distinto. Bueno, sobre cuáles, evidentemente, lo sabemos todos. Pero claro, en España está
muy diferenciado lo que es la renta de pobreza por regiones. Para que se hagan una idea, en el extremo superior está Navarra, que tiene una renta de pobreza de 11.000 euros, y en el extremo inferior está Andalucía, que tiene una renta de pobreza de 6.500. Yo, bajo mi punto de vista, cualquier tipo de prestación, renta, incluso también de subvención, no digo que no, o sea, cualquier tipo de renta, resumo, tendría que contemplar el poder adquisitivo. Es decir, o sea, porque si no se está produciendo en términos económico-financieros un efecto perverso. Es decir, por ejemplo, ¿qué está pasando en Alemania hoy en día? En Alemania hay pensionistas que se están yendo a vivir a Polonia. ¿Por qué? Porque con una pensión alemana en Polonia se vive mucho mejor que en Alemania. Entonces, ¿qué está pasando? Está creando un efecto inflacionario perverso en Polonia. Entonces, yo pienso que esto sí que lo veo clarísimo, es un tema técnico, tiene que contemplarse el poder adquisitivo. Con las pensiones también lo mismo, o sea, con las pensiones lo mismo. O sea, que las pensiones es incluso mucho más complicado. ¿Por qué? Porque se ha pagado en base a una, en teoría se tiene que percibir en base a una base de cotización, que es igual. Pero bueno, la idea como conjunto es he querido empezar yo porque insisto en dar una... No, si yo lo tengo claro, pero lo que quiero es respuesta. Bueno, sí, tres ideas muy rápidas, ¿no? Por una parte, el tema de que las revoluciones no están de moda, creo que es una idea muy interesante y de hecho yo creo que tiene que ver con una manera de maquillar, conceptualizar y definir incluso nuestra realidad no tanto de la mano del pensamiento y más de mano del marketing, ¿no? Yo recuerdo un artículo que era "La pobreza no es cool", ¿no? O sea, al final todo es la mini casa, el mini, ¿no? La moda, está el hype, que te quedas en casa porque estás cómodo, no te quedas en casa porque no tienes dinero. Tienes una mini casa no porque de repente. Esa cuestión de poder ir más allá y poder interrogarse sobre cómo se apropian de determinadas realidades y nos las venden en el modo de marketing, ¿no? La segunda idea que salía, el mucho que manda aquí, yo creo que, y hasta dónde se puede comprar todo, a mí me hacía pensar mucho en Michael Sandel, que además creo que él será premiado un poco con premios de Asturias, que creo que tiene un libro de referencia que dice Justicia y el subtítulo es "Se puede comprar todo", y habla de cómo al final, hasta dónde pondremos los límites en toda nuestra existencia, ¿no? Y en relación a la estrategia, tomando el tema de la tarjeta social y la cuestión del incentivar y del activar, es evidente que tiene que haber una estrategia que pase por explicar y que probablemente habrá momentos de la ridiculización, del idealismo, ¿no? Esto no se puede, estos son 4 que han dicho que tal, ¿no? Todo este tema, y habrá que abordar debates de universalidad, porque además muchas resistencias también van de la mano de esto. Cuando haces la prueba de hablar con alguien que no está tan familiarizado con este tipo de temas, enseguida, y el efecto llamada, surgen este tipo de cosas muy presentes en nuestra Europa y no justamente desde una mirada ni integradora ni universal, más bien desde la mirada de la segregación. Y hay que interrogarse sobre los efectos que genera y ya casi como que alguien se atreve a plantear la tarjeta para pobres, que decíamos nosotros, ¿no? En las redes, esto es una tarjeta para pobres, ¿esto qué significa? ¿No? Al final, ¿qué efectos tiene? Pero realmente, por eso yo antes cuando hablaba de las políticas de pasar, ¿no? Un poquito la prueba del algodón, porque realmente no hacemos tantas actuaciones transformadoras como creemos. Hacemos muchas actuaciones de perpetuar el rol social y la domesticación, en definitiva. De toda la gente que cree así, y que os invito a todos a suscribiros para hacernos más independientes. Pero yo no hablaba ni siquiera de esto. De lo que hablaba es de una cosa que va mucho más allá, que es cuáles son los medios que generan el terreno del juego. Esos son los medios de referencia. Nosotros estamos iniciando un proceso que, si todo fuera muy bien, a lo mejor dentro de 50 años seremos medios de referencia, no lo sé. Pero hay que empezarlo con la existencia misma de las publicaciones. Y sea como sea, pese a que ha habido muchas publicaciones nuevas, ninguna participa en la generación de la agenda, en el debate, que son, como os he intentado explicar, no solamente importantes porque lo ve mucha gente, sino porque definen el terreno de juego
y dan la carta de quién es loco y quién es serio. ¿Por qué ponen a los que tú llamas loco de la tiza? Este parece serio, nosotros parecéis los locos, en ese marco, como te dice tu familia, digamos, ¿no? Entonces está muy lejos de esto, y yo creo que esto es prioritario si alguna vez se quiere contar con posibilidades de ir en serio de verdad, ¿no? Os pongo solo un ejemplo para no abusar y para empalmar con esa idea fantástica del salario máximo que dice Daniel, y que en Suiza se hizo el referéndum de 1,12, 12 veces podía ganar respecto al referéndum, ¿no? Ahora se acaba de anunciar la jubilación de Francisco González, el presidente del BBVA, durante 18 años. Este señor, aparte de que ha cobrado un dineral durante los 17 años que ha estado al frente, se va a embolsar una pensión de 80 millones de euros. 80 millones de euros. Y dices, bueno, en términos capitalistas, ¿cómo se le tendría que juzgar? Pues supongo que habrá, como decía antes Daniel, pues ha mejorado mucho el rendimiento de los accionistas. Ahora resulta que las acciones en su gestión han caído el 60%, que cuando él agarró el banco era el número 1 de España y ahora el Santander le saca no sé cuánto, y que la rentabilidad es bajísima. Y se va a meter en el bolsillo 80 millones de euros sin que esto sea motivo de escándalo social. ¿Por qué no es motivo de escándalo social? Eso no sale en los medios de referencia. Este señor está paseándose por todos los medios de referencia para hablar de que las pensiones son inevitables, inviables, las pensiones públicas, sin decir evidentemente nadie que el BBVA es el principal actor del mercado de las pensiones privadas, ¿eh? Pero es un hombre de Estado. Las pensiones públicas, los presupuestos no cuadran, recortes, los independentistas, y nadie le pregunta nada de los 80 millones que se va a meter en el bolsillo el 1 de enero. Pero no es sorprendente. No es sorprendente porque los medios, esa capacidad de generar el terreno de juego es de estos medios. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental abordarlo. Nosotros vamos a intentar seguir en el próximo número de alternativas económicas, de esto va la portada. Este hombre se va a meter en el bolsillo 80 millones de euros en enero. Es justo, lo planteamos simplemente como un debate, pero somos un medio pequeño, voy a existir, me parece fantástico, y que vamos a ir para adelante, pero no, yo no hablaba de eso, de existir, hablaba de ser los medios de referencia capaces de decidir de qué se habla, cómo se habla y quién está autorizado para hablar o no hablar. Por lo tanto, eso es un elemento, en mi opinión, central que no podéis no incluir en vuestros análisis, que lo tenéis calculado hasta el milímetro y os felicito por ello, pero seguiréis pareciendo esotéricos. Me han invitado a hablar en televisiones, sí, me han invitado, pero a algunas no he querido ir, he preguntado, me he informado, yo no veo la televisión, entonces claro, me invitan a un programa, tengo que preguntarle a un amigo que vea, me dice, oye, este programa, bueno, me da 2 minutos de YouTube y yo no voy a ir a estos programas, esto es una cosa elemental, y luego hay compañeros que dicen, no, haces mal, porque esto es lo que me da gente, y que me cuenta, yo soy libre para poder ir o no ir y no voy, ¿no? Entonces, hay cosas de estas que, entre otras cosas, porque no puedes explicar nada, se trata de un espectáculo. Entonces, la gente que me ha invitado en TV3 y en BTV, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues han hecho programas realmente muy buenos. ¿Que ha servido para algo? Quizá, pero tampoco. Sobre esto no voy a hablar porque sobre el papel de los medios de comunicación sabe más pera, pero yo tengo una opinión al respecto que no vale la pena exponer. Sobre lo que se comentaba de la confusión en los términos. Bueno, la confusión en los términos es verdad que cada vez, como es un tema que cada vez se habla más, ¿no? Pues la confusión puede ser en determinados momentos impresionante. Por ejemplo, en Italia, ¿no? En Italia resulta que la coalición gubernamental supuestamente defendía una renta básica. Entonces miraba las condiciones, lo peor de la renta condicionada, miserable, que hasta a lo mejor la región murciana, que creo que es la que tiene la peor renta mínima para pobres, pues a lo mejor es más generosa que la del gobierno italiano, y eso que hablaba de una renta básica. Bueno, es una confusión, por supuesto. Es una confusión que hasta cierto punto parece extraña, ¿no? Aquí, por supuesto, quizá por esto no se ha insistido, porque la renta básica es incondicional y todo lo demás son otras historias, se llamen como se llamen, pero son rentas para pobres, rentas mínimas, rentas
Y precisamente hay gente que, bueno, que solo lo ve como una cuestión técnica o incluso ve que esto es un paso para, ¿no? O sea, una cosa que esto sí que es casi un problema ontológico, ¿no? Que es cómo una condicionalidad puede llevar a la incondicionalidad, pero hay gente que lo define. En fin, hay gente para todo, ¿no? Incluso hoy había sobre el tema de Italia un artículo que me han enviado The Guardian que precisamente decía, pues, hablaba sobre esto, la terrible confusión que el gobierno italiano ha puesto sobre la renta básica. Bien, otras cosas. Lo de la renta máxima, yo me alegro de que algunos habéis dicho que os encante, pero es que lo que realmente es sorprendente es que parece una medida novedosa. Esta es una medida republicana desde hace 2300 años, ¿no? Y es curioso como lo que aparece como moda son todas estas chorradas que salen en la academia. Y yo cobro y vivo de funcionario público, de profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa, y me quedo horrorizado de la cantidad de chorradas que se dicen y pasan como inteligentes, además, ¿no? Puedo entender que esto sirva para justificar salarios, para justificar tesis doctorales, para justificar trabajos, pero desde un punto de vista, y en cambio una renta máxima es aquel compromiso que ya desde hace 2300 años pues, gente tenía con la libertad. Evidentemente con otros lenguajes, con otras palabras, pero tenían con la libertad. Entonces, no es que sea nada nuevo, simplemente es como decía un amigo mío que hace un año se murió, ¿no? Decía, aquel que crea que tiene ideas nuevas, ya de entrada está equivocado. O sea, lo único que podemos hacer es depurar las ideas, mejorarlas, pero Aranes no existe, solo existe en la Biblia, y la Biblia es falsa, como todo el mundo sabe. Otras cosas, ¿no? Cosas como lo del pacto, imaginaros, el pacto del PSOE y izquierda, bueno, Podemos, como se llama, Unidos Podemos, que parece ser como una cosa realmente interesante, ¿no? Digamos, fijaros, esto es por la oposición que una cosa de este tipo tiene, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hacen propuestas como 180 millones para incrementar la ayuda a los hijos con familias con necesidad. ¿Sabéis cuánto es esto? Exactamente 15 euros al mes para los que tienen hijos. Alguien puede decir, es más, cero, es más 15 que cero. Y ante esta lógica aplastante no puedo más que decirle tiene razón, ¿no? Pero, y esto ha salido gente diciendo que no se puede hacer, en fin, estas historias, ¿no? Luego, otro tema. Te preguntabas tú directamente del 11 a 1. Allá se hizo ya el referéndum y se perdió. Este de 11 a 1. Es que se hizo. Como se hizo el de la renta básica. Se hizo el de la renta básica y se perdió, creo recordar, por 23% a favor y el resto 67% en contra. 77% en contra. 77% en contra. ¿Por qué? Bueno, lo interesante del caso no es que se perdiera, sino lo interesante es que sacó un 23%. Esto Philippe Ambareix lo dice muy bien. Es que lo increíble es que sacara 23% de votos, porque todo el mundo estaba en contra. Todo el mundo, quiero decir, los partidos de izquierda, de derecha, la gran banca, que la gran banca creo que en Suiza es alguien, ¿no? La gran banca, la patronal, los sindicatos, la prensa. Y entonces, a la que salían en la prensa, claro, porque era fácil. La principal pega de la renta básica es lo fácil que es ridiculizarla. Esta es la principal pega. Que salen tíos de la tiza, ¿no? Y claro, dicen, y además economistas que hacen el cálculo de multiplicar la cantidad de renta básica por tantos millones y dicen, y esto es, además, el tanto por ciento del Producto Interior Bruto, y se quedan como Dios, ¿no? Se quedan como Dios. Además pone abajo doctor en economía por la universidad, qué sé yo, de la Atlántida, ¿no? Entonces, este es el problema. El problema es que es muy fácil de ridiculizar la renta básica diciendo esto, el efecto llamada, y los trabajadores van a tener que pagar a los vagos, y en fin, cosas de estas, pero y ese es el problema, ¿no? Solamente la derecha, si fuera un problema de la derecha sería fantástico, pero la realidad no delimita los campos tanto como a mí me gustaría, ¿no? A todo el mundo le gustaría tener campos claros, ¿no? Enemigo claro, amigo claro y tal, pero la realidad te mezcla cosas y te
gente que dices, hostia, este resulta que es amigo. Y gente de izquierda, de derecha, que se cruza. Y yo he escuchado argumentos de sindicalistas contra la renta básica, que ríete tú de los discípulos más fanáticos de Milton Friedman. Pero entonces le dices, oye, pero tal, bueno, ya, es otra cosa sí, pero esto la renta básica no. Dices, pero es que sigue la lógica. Por ejemplo, una cosa, si tengo un par de, muy poco. Fijaros solamente una cosa que a mí me impresiona mucho. La lógica del salario mínimo interprofesional. La lógica, o sea, un sindicato, en Italia no hay salario mínimo interprofesional. Sindicatos catalanes, españoles y italianos están históricamente muy ligados, ¿no? ¿Sabes por qué no hay salario mínimo interprofesional? Entre otras cosas, porque los sindicatos se oponen. ¿Por qué? Porque si hay salario mínimo interprofesional, dicen, bajarían los salarios. Que este es un argumento muy parecido al de la renta básica, ¿no? De los patronos, bajan los salarios. Bien. Pero vamos a ver, si aquí hay imaginaros ahora que aquí en el Reino de España se dijera que se van a suprimir los salarios mínimos interprofesionales, que iban a decir los sindicatos. Como mínimo, otro tipo de argumento, pero el salario mínimo interprofesional no puede bajar y subir a la vez los salarios. Estamos hablando de dos economías muy parecidas, la italiana y la catalana, o la italiana y la española, ¿no? Quiero decir que a veces se utiliza, y es una de las pegas de la renta básica, pues esto, que se cruzan los argumentos y que, como decía magistralmente, no sé quién, no recuerdo, pero una persona de esta, aquí mismo, pero de la anterior mesa, a la renta básica se le exige que hasta, y esto lo añado yo, que mejore las fiestas populares, las fiestas mayores de los pueblos, y no está hecho para eso. La renta básica no puede acabar con las multinacionales, la renta básica no puede acabar con las barbaridades de la división sexual del trabajo. La renta básica puede ayudar, puede... En fin, una cosa, y con esto acabo. A todos los que os preocupan los costes de la renta básica, al tonto de la tiza, por ejemplo, el cálculo sería interesante, y estamos empezando a hacerlo, de el costo de no tener una renta básica. Europeo, y parecía que era el argumento que más convencía a las eurodiputadas acerca de una renta básica, ¿no? Y bueno, pero esto como breve apunte. Yo en realidad quería hablar de algo que se ha ido comentando, el papel, bueno, qué hacemos con la opinión pública, cómo la convencemos y sobre todo el papel de los medios de comunicación. Bueno, no sé por qué vamos directamente a pensar que la renta básica tiene que pasar por la aprobación de la opinión pública. Sé que esto puede ser un poco controversial, pero esto es algo que siempre, bueno, que menciona un poco Pablo Illanes en los simposios y en conferencias de renta básica, y dice pues eso, que la renta básica, ¿por qué se ha de pilotar? ¿Por qué se tiene que aprobar por la opinión pública? Si realmente hay muchísimas otras medidas que no han pasado por ahí. Nadie testó las reformas neoliberales ni le preguntó a la gente si le parecían bien. Entonces, bueno, es importante simplemente mantener en mente si realmente tenemos que pasar por ahí o no, o por dónde hay que pasar. Si hubiera que pasar por ahí, incluso si no, yo creo que los datos, y es lo que intentaba argumentar, están de nuestro lado. Es decir, bueno, los que se ha comentado por aquí, la extrema riqueza que se está generando y el hecho de que no proviene de un esfuerzo individual y laboral, o sea que pone en cuestionamiento la desigualdad o la aceptación de la desigualdad que hasta ahora teníamos, ¿no? Que era, bueno, aceptar la desigualdad como algo pues, para incentivar la participación en el mercado laboral y demás, ¿no? Pero bueno, que esta realidad está cuestionando y está dejando en evidencia que la riqueza que se ha generado no va a través de un esfuerzo personal. Entonces, que precisamente si utilizamos este argumento para convencer a la opinión pública, pero también lo aprovechamos con las preocupaciones que tienen no solo la opinión pública, sino distintos gobiernos, distintas élites y demás, de que el sistema actual es ineficiente y que no nos va a permitir un crecimiento económico a largo plazo, que nos va a desestabilizar políticamente, pues podemos aprovechar ambas vías, no solo ir a través de la opinión pública, sino de llegar a distintos actores que quizá tienen un poder de decisión más inmediato. Y me acordé muchísimo
d'un representante sindical que ya en el 2001 decía que íbamos a instaurar la renta básica cuando llegáramos al gobierno. De hecho, yo también normalmente voy por el mundo con PowerPoint y tengo una presentación preparada, y una de ellas hace referencia al acord per un govern catalanista y de esquerras de la Generalitat de Cataluña, el Pacte del Pinell, del 14 de diciembre de 2003, que el punto 5.5 sobre 5.5.2 sobre pobreza y exclusión social dice así: redefinir la renta mínima de inserción tendiendo a que devenga una renta básica de ciudadanía, estudiando las diferentes propuestas de implementación progresiva. Pues solo hace 15 años. Y estamos así. Bueno, déjà vu, todos los que queráis. En este mismo año tuvimos algunas reuniones con algún consejero de Economía. Alguien ha mencionado la escasez de la presencia en el plano político. A mí me parece que había algún grupo político que en las elecciones al Parlamento Europeo del 2014 tenía un punto en el programa que venía del 15M que hablaba de algo de esto. Pero luego las cosas pasan, y es a donde quería ir un poco con lo que habían comentado especialmente Pere, pero otros ponentes. ¿Qué es lo que sucede? Los argumentos. Primero la cosa era la justificación ética, filosófica, económica, política. Bueno, hemos ido pasando todos los filtros, aunque algunos se han quedado callados en alguno de estos. La justificación ética o filosófica, hay algunos trabajistas que no se la creen, y en trabajistas hablo de sindicatos y de gente, sobre todo de izquierdas también. Nosotros tenemos un largo conflicto con algunos compañeros que defienden el trabajo garantizado, que ni es trabajo ni es garantizado, pero es su propuesta económica fundamental. La económica, aquí el profesor Becerra hablaba de que está descontada. Yo recuerdo alguna conversación con Dani de hace más de 10 años en un programa de radio con un catedrático de microeconomía, y además jefe de estudios de Foment del Treball, que es la patronal catalana, y que le vino a decir algo así como, evidentemente, que él también la ha dado por descontada. No es un problema de viabilidad económica, es un problema de poder, ¿vale? Y esto hace unos cuantos años. ¿Y a dónde voy? Un poco lo que comentaba. Tenemos las políticas, y de hecho, políticas que pueden acompañar a la renta básica, reforma fiscal, otro tipo de reparto del trabajo, lo que con David algunas veces hemos llamado diseños institucionales, ¿vale? Quizá lo que nos falta es la política. Yo le llamo a la política que se hace política de baja estofa, pero al final hay que arremangarse, igual que Dani dice que no se arremanga cuando le hablan de ir a algunos medios. Yo no sé si son medios, sino una estrategia de comunicación. Con todo el cariño del mundo, porque somos amigos, lo de Jordi Arcarons de ayer se puede explicar seguramente con un poco más de... No estoy hablando de los de la tiza, pero algo más de agilidad y de gracia, como hace Luis, y un poquito más si acaso, para hacer... Porque el problema que tenemos es de comunicación, de hacer llegar el mensaje, y este es uno, y el principal es el que tiene que ver con el poder. El poder, entre otras cosas, como decía Lupi, que a mí también me gusta citar autores a veces, el primer elemento del poder es el que te determina el terreno de juego, y el tipo de lenguaje, y el tipo de marcos mentales. Y este es el reto que tenemos por delante. Yo creo que en términos de concepción de las políticas estamos bastante bien asentados, y que hacia donde debemos avanzar es a ver cómo podemos instilar todas estas cosas, comunicar, definir estrategias para hacer más poroso todos estos discursos. Y nada, nos vemos esta tarde a los que queráis estar, y el resto pues que os vaya bien el fin de semana. Os recuerdo que tenemos la Feria de Economía Social y Solidaria en Can Fabra, Fabra y Coats, metro de San Andreu, ¿vale? Y muchas gracias a todos.